Cuando hablamos de las primeras concentraciones urbanas, estamos hablando de la revolución neolítica, allí cuando empezó la primera concentración urbana, ¿no? Tiene como resultado el surgimiento de la ciudad. Ahí empieza la ciudad. ¿Cuál es el factor fundamental? El descubrimiento de la agricultura, ¿no? La agricultura cambia la forma de vida de las personas hasta ese momento. Es decir, el hombre deja de ser nómada para convertirse netamente en un hombre sedentario, en aquel que empieza a cuidar lo que había sembrado. Entonces, ese es el momento en que cambia la vida de la humanidad, de dejar, digamos, la vida sedentaria para concentrarse en pequeños espacios territoriales, dando origen a las primeras concentraciones urbanas. Eso se llamó durante la época de la Revolución Neolítica. Tenemos varios testimonios, pero entre los más importantes que hay es la primera concentración conocida, se llama Çatalhöyük. Çatalhöyük es una concentración que más o menos se ubica en este momento en Turquía y tiene una antigüedad de 7.500 años antes de Jesucristo. Era una aglomeración urbana más o menos que tenía una población entre 5.000 y 8.000 habitantes, que vivían en casas rectangulares construidas de adobe, adosadas las unas con las otras, sin ninguna calle, sin ningún espacio por donde puedan caminar. Ellos caminaban por el techado, por el suelo, ¿no? Entonces, por ahí accedían a la vivienda a través de unos huecos, unos espacios, y las viviendas estaban, digamos, su vivienda estaba en el piso de abajo. Se cree que ellos construyeron este aglomerado urbano con la finalidad de, netamente, de protegerse, ¿no? Entonces, Çatalhöyük es uno del primer ejemplo de las concentraciones humanas allá hace 7.000 a 8.000 años antes de Jesucristo. El segundo ejemplo que tenemos de las primeras concentraciones humanas tenemos a Jericó. Jericó fue una ciudad cananea destruida por los israelitas en el siglo XVI antes de Jesucristo. Jericó era considerada como una ciudad netamente impugnable. Sus grandes murallas que rodeaban la ciudad no hacían que sea una ciudad impenetrable para el acecho de los enemigos, pero lógicamente que llegó el momento en que los israelitas toman control y destruyen la ciudad. Este hecho está relatado en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 6, en los versículos del 1 al 27. Estos dos grandes ejemplos de las primeras concentraciones humanas que se dan durante el Neolítico nos muestra que ya, digamos, la gente empezaba a vivir en sociedades urbanas. Evidentemente que estos acontecimientos humanos se dieron en distintos lugares, posiblemente en distintas épocas, pero lo que hace que se genere, digamos, la revolución neolítica en realidad es el descubrimiento de la agricultura, como ya lo hemos dicho. La primera revolución humana se la ha definido como el descubrimiento de la agricultura. Esta prácticamente solo fueron posibles, ¿no?, en territorios aptos para desarrollar esta agricultura y la producción agrícola, ¿no? O sea, estamos hablando entre el periodo de 15.000 a 5.000 años antes de Jesucristo. Y esto se dio en 4 partes distintas, lógicamente en ese mundo, en el mundo conocido de aquel entonces. La primera es en las llanuras del río Huanghu. En ese momento es en el territorio de China, ¿no?, donde a lo largo del río Huanghu, el río Huanghu es un río muy caudaloso que prácticamente está en todo el territorio de la República China. Ahí se dieron también las primeras concentraciones en este lugar. O sea, lo interesante del río, digamos, es que el río cada año está llevando sedimentos ricos en materia orgánica que lógicamente esto hacía que el suelo era apto para desarrollar la agricultura, que hasta el día de hoy lo están haciendo. Entonces, el primer territorio, ¿no?, donde se dieron estas concentraciones es sobre el valle del río Huangho. Después tenemos el lugar que se llama el valle del río Indo, ¿no? Esto es en la India. Al mismo tiempo, digamos, el río Ganges es el río que prácticamente cruza todo el territorio hindú, y ahí se dan también el nacimiento de muchas ciudades que se dedicaban a la agricultura.
Entonces estamos hablando de que aquí en estos lugares se dio la revolución neolítica. El tercer lugar lo encontramos en el valle mesopotámico, ¿no? O sea, entre el río Tigris y el Éufrates. Ahí prácticamente floreció una gran cultura, grandes ciudades como Nínive, ¿no? Como Lagash, como Nippur, como Ur, ¿no? Es conocida, digamos, porque nosotros lo tenemos ya en la Biblia, ahí están descritas. Pero la más imponente de esto es Babilonia, ¿no? Babilonia es una ciudad que lógicamente es el centro imperial de lo que es este gran imperio babilónico que se da en la confluencia de los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. El cuarto lugar donde nosotros podemos encontrar el nacimiento del urbanismo, el nacimiento de las concentraciones urbanas primitivas, ¿no? Lo encontramos en el valle del río Nilo. Exactamente igual como en los tres ejemplos anteriores, en el río Nilo se da, digamos, una serie de asentamientos humanos, ¿no? En las cuales floreció una gran cultura, la cultura egipcia, ¿no? Con sus dos grandes centros, ¿no? O capitales, que es en Menfis, prácticamente en el Bajo Egipto, y Tebas en el Alto Egipto, ¿no? Entonces, en estos lugares se da prácticamente el desarrollo del urbanismo, ¿no? Pero también han habido otras concentraciones humanas que se han dado por la explotación de los recursos naturales. En este caso, por ejemplo, tenemos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Fueron dos ciudades que están a la orilla del Mar Rojo, perdón, ¿no? Y ahí se desarrollaron estas ciudades en base a la explotación de un material, de una materia prima muy cotizada en la época, que era el alquitrán. El alquitrán, o la brea como se llamaba, ¿no? Era utilizada para la construcción de barcos, ¿no? de canoas, ¿no? Que se dedicaban a la pesca. Entonces, este material era muy cotizado y lógicamente en estos lugares encontramos grandes yacimientos hasta el día de hoy de alquitrán que flotan en esta zona y que lógicamente posiblemente fue el motivo de la destrucción, digamos, de la ciudad, ya que el alquitrán es producto de los hidrocarburos. Entonces esto generó una gran cantidad de gas, ¿no? Ocasionando una gran explosión que fue la causante posiblemente de la destrucción de estas dos grandes ciudades de la antigüedad. Después tenemos la ciudad de Lagash. La ciudad de Lagash, estamos hablando de 4000 años antes de Jesucristo. Fue una importante ciudad-estado, ¿no? De la cultura sumeria, ubicada en las cercanías del puerto a orillas del río Tigris. Esta ciudad urbanísticamente estaba formada por núcleos urbanos bien definidos. En la ciudad existían muchos templos dedicados a distintos dioses. Tenemos la ciudad de Ur. La ciudad de Ur es una ciudad de más o menos aproximadamente 3000 a 2000 años antes de Jesucristo. La ciudad de Ur fue la capital del estado sumerio, ubicada en el valle de Mesopotamia, que floreció debido a las actividades comerciales y agrícolas, ya que esta ciudad estaba ubicada en las orillas del río Éufrates, ¿no? Entonces, la ciudad estaba construida, digamos, netamente de ladrillo cocido. Sus calles, evidentemente, eran estrechas e irregulares, que eran utilizadas para llevar y llegar, digamos, a grupos de viviendas ubicadas en pequeños barrios. Lo interesante de esta ciudad es la construcción de grandes templos, conocidos con el nombre de Sigurat. La ciudad más importante de la antigüedad de esta época es Babilonia. Fue la capital del imperio babilónico. Estamos hablando de esta ciudad, fue construida 2000 años antes de Jesucristo. Y lógicamente el historiador griego Heródoto, que vivió 500 años antes de Jesucristo, viaja a este lugar y hace una descripción fantástica de lo que era la ciudad en aquel entonces, que no vale la pena, digamos, en este momento describirla porque la tienen en el documento, y yo quisiera que ustedes la leyeran, puesto que es muy ilustrativa, ¿no? De lo que dice Heródoto. Lo importante sí de esta ciudad es que esta ciudad no se hizo orgánicamente, no nació orgánicamente. Esta ciudad se la diseñó. Esta ciudad está diseñada en base a, digamos, a normas que han quedado plasmadas en un documento pétreo que se encuentra en este momento en el Museo del Louvre de París, que se llama
el código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi era el rey Hammurabi, que vivió 1800 años antes de Jesucristo. Este hace, digamos, un código urbanístico con la finalidad de conseguir la convivencia pacífica de su población. Después de Babilonia tenemos el urbanismo en las ciudades del antiguo egipcio. Sabemos nosotros que las ciudades egipcias fueron ciudades que no eran ciudades-estado. Eran ciudades que eran parte de un territorio mayor, el territorio egipcio, que era un territorio mayor. Las ciudades eran ciudades con calles angostas, sin ningún tipo de trazado geométrico, sin orden. Eran ciudades que tenían unas calles muy sucias. Eran ciudades que tenían espacios pequeños, que eran utilizados no como espacios públicos, sino como lugares donde la gente traía sus animales, sus caballos, sus vacas, sus ovejos en las noches y prácticamente convivían con ellos, ¿no? Entonces, estos espacios abiertos eran utilizados en las noches por animales que dejaban sus excrementos, pulgas y sus piojos, ¿no? Lo que ocasionaba, digamos, que estas ciudades sean polvorientas, llenas de basura, con excremento, y que lógicamente pueda ocasionar un problema netamente de salud en la población. En Egipto la gente no vivía más de 30 años, ¿no? O sea, se morían de pestes, ¿no? que están descritas en la Biblia. O sea, las plagas de Egipto son plagas que los mismos egipcios prácticamente las propiciaron, ¿no? Porque eran ciudades no limpias. Entonces, estas ciudades, lógicamente, el tema de la vivienda precaria para el faraón no le era importante. Para el faraón o los que mandaban en el Estado, lo importante eran sus palacios, eran sus pirámides, y no así el tema, digamos, social o, digamos, las viviendas de las personas. Pero en Egipto nos encontramos con un ejemplo muy interesante de planificación. Y es raro porque evidentemente no lo hizo un egipcio, lo hizo un griego, un macedonio. O sea, Alejandro Magno fue el que planifica y construye una ciudad espectacular que tenía un orden, que tenía, digamos, avenidas, que tenían calles, que tenían barrios perfectamente definidos. Pero Alejandro Magno era, digamos, un macedonio que llega a Egipto cuando invade, ¿no? Y se lleva 300 científicos, entre los que iban urbanistas, arquitectos, ingenieros, pensadores, matemáticos, científicos, que ayudaron a planificar, que ayudaron a construir esta ciudad. Después tenemos el urbanismo en las ciudades griegas. Ustedes saben que Grecia es un territorio que estaba compuesto por una serie de ciudades-estado, no inconexa entre ellos, o sea, si bien pertenecían a una misma cultura, pero eran ciudades que estaban peleando las unas con las otras, ¿no? Entonces, la ciudad griega era una ciudad-estado, ¿no? Y la ciudad se le llamaba la polis, ¿no? La ciudad era conocida como la polis, o sea, más o menos como el centro político y cultural de una sociedad, ¿no? Vivían en pequeños conglomerados urbanos, no mayores a 1000 habitantes. Estas pequeñas ciudades fueron ubicándose en las serranías, en las colinas, ¿no? Con la finalidad, lógicamente, de buscar las partes más escarpadas topográficamente y a través de eso poder encontrar la seguridad de sus enemigos, ¿no? Entonces, la primera etapa de la ciudad griega es así. La ciudad griega se da en los cerros. Lógicamente que con el pasar del tiempo esta ciudad va creciendo de 3.000 a 5.000 habitantes y lógicamente no da para más por el territorio. Pero lo interesante de esta ciudad es, ya que aquí aparece un espacio central, aparece el ágora, ¿no? El ágora es un espacio abierto donde se desarrollan actividades económicas, educativas, políticas, comerciales, donde se hablaba de política, donde se enseñaban a las personas, donde se comerciaban, donde se vendían, se compraban esclavos. En este lugar estaba el templo. Entonces, el ágora es el elemento fundamental de la ciudad griega en su primera fase. La segunda fase, ¿no?, es una ciudad planificada. Una ciudad, gracias a la aparición de un gran arquitecto, planificador, matemático, filósofo, meteorólogo, como lo era Hipodamos, ¿no? Hipodamos
vivió en Mileto, por eso la historia lo llama como Hipodamos de Mileto. Hipodamos diseña la nueva ciudad griega, ¿no? O sea, sobre una estructura en base a una retícula modular de 100%. Esta ciudad, lógicamente, ya esta retícula de 100% no se puede dar en una colina. Entonces, el diseño de la ciudad nueva griega baja a la planicie y crece y se desarrolla en la planicie. Los reyes griegos encomendaron a Hipodamos el diseño prácticamente de toda la estructura de las ciudades del territorio griego de aquel entonces. Seguidamente vamos a ver el urbanismo en el Imperio Romano. La sociedad romana es caracterizada por ser una sociedad que vivía netamente en ciudades, ¿no? O sea, es una sociedad bastante adelantada a su época, ¿no? Fíjense que sus ciudades tenían agua corriente todo el tiempo, ¿no? Tenían alcantarillado, las viviendas tenían una cometida de agua, o sea, muy raro, digamos, ver este tipo de sociedad hace más de 4.000 años atrás. Entonces, inclusive los alcantarillados de Roma en este momento siguen siendo utilizados por la gente que vive en Roma. Pero lo interesante de esto es los conceptos, ¿no? El concepto urbanístico romano se basa prácticamente en los conceptos urbanísticos griegos, ¿no? Los romanos tomaron estos conceptos, por ejemplo, el ágora griega, ¿no? Los romanos lo transforman en el gran foro romano. El gran foro romano, ¿no? Es el centro político y administrativo y religioso de las ciudades romanas, que se da sobre dos ejes cartesianos. El cardo, que se llamaba el eje norte-sur, y el tacúmeno, que es el eje este-oeste. Estos ejes eran los estructuradores del resto de la ciudad, a través, digamos, de las cuales se van colocando las ínsulas, que se llamaban territorios insulares, o sea, los manzanos, ¿no? Entonces, las ínsulas eran grupos de viviendas agrupadas en torno a un patio central. Las ínsulas romanas son las que van definiendo los barrios. La ciudad romana estaba dividida y estructurada territorialmente de acuerdo a la estructura social de aquel entonces. Es decir, por ejemplo, estaban los barrios de los nobles, estaban los barrios de los plebeyos, estaban los barrios de los artesanos, los barrios de los joyeros, los barrios de los curtidores, los barrios de los soldados, etcétera, etcétera. Esta ciudad era planificada, perfectamente planificada. Los romanos, donde llegaban, lo primero que hacían era planificar su ciudad en base a un modelo que lo iban repitiendo, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero a esto se agrega una cosa interesante, ¿no? La arquitectura, ¿no? La monumentalidad arquitectónica, ¿no? De la ciudad romana, que fue puesta en escena por un gran arquitecto como lo fue Marcos Vitruvius Polius, ¿no? Marco Vitruvio fue el arquitecto del César, Julio César, ¿no? Y Marcos Vitruvio vivió entre los años 70 a.C. y 15 después de Cristo, ¿no? Él fue el que dio el esplendor prácticamente a la arquitectura, ¿no? Que conocemos hasta el día de hoy. Marco Vitruvio escribió un tratado de arquitectura en 10 volúmenes, ¿no? Que lo denominó la arquitectura, ¿no? O sea, Marco Vitruvio hace una compilación de la normativa griega, de la normativa babilónica, pero al mismo tiempo Marco Vitruvio, ¿no? Coloca sus conocimientos sobre arquitectura, especialmente, digamos, en estos documentos que gracias digamos, se han podido preservar hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de haber sido, digamos, destruida la ciudad de Roma. Bien, rápidamente he querido más o menos explicar un poco lo que es esta primera unidad desde el inicio hasta Roma.